¿Alguna vez te han subestimado hasta el punto de no reconocerte, solo para que la verdad salga a la luz de la forma más inesperada? Don Ramiro, a sus 81 años, vive esa amarga experiencia en la boda de su hijo, mientras su nuera lo presenta con sorna como el que apenas vino. Un giro del destino revela su verdadera importancia al descubrirse su nombre en el contrato del salón, el lugar que él mismo financió. La cámara captura la decepción en sus ojos, el peso de los años en sus hombros y el calor sofocante de la tarde tapatía mientras el mariachi suena de fondo. A través de sus recuerdos desfilan imágenes de su vida de esfuerzo y sacrificio, contrastando con la superficialidad del momento. El clímax llega cuando, con una sonrisa cansada pero firme, don Ramiro se acerca a su nuera, el contrato en mano, y se desata una tensión palpable. La historia culmina en un momento de reflexión, donde el valor y la dignidad se imponen, dejando al espectador con una profunda lección sobre el respeto y la verdadera grandeza. Esta escena, tan íntima y a la vez universal, nos invita a explorar las profundidades del reconocimiento, la memoria y la justicia que a menudo se ocultan tras las apariencias más mundanas. Vivimos en un mundo que parece valorar lo efímero, lo llamativo, lo que grita para ser visto, dejando en la penumbra a aquellos que construyeron los cimientos, a los que sudaron la gota gorda sin pedir aplausos. La historia de don Ramiro no es solo la de un hombre mayor en una fiesta familiar, es el espejo de innumerables vidas que día a día enfrentan el olvido selectivo, la invisibilidad forzada por una sociedad que paradójicamente se nutre del legado de quienes ahora descarta. La boda, ese evento que se supone celebra la unión y el futuro, se convierte en el escenario perfecto para destapar las grietas de la gratitud y el respeto, para evidenciar cómo las relaciones humanas pueden estar teñidas de intereses y de una falta de empatía que duele más que cualquier palabra hiriente. La sutileza con la que se manifiesta la falta de reconocimiento hacia don Ramiro es precisamente lo que hace su situación tan desgarradora. No es un insulto directo, sino una desestimación velada, una forma de borrar su presencia, de reducir su existencia a un mero accesorio irrelevante en la gran puesta en escena de la celebración. La frase de la nuera, cargada de sarcasmo y condescendencia, es el detonante que abre la caja de Pandora de las emociones contenidas, de los años de trabajo silencioso, de las noches en vela, de los sacrificios personales que moldearon no solo su vida, sino también el entorno que ahora parece ignorarlo. El contexto de la tarde tapatía añade una capa sensorial y emocional a la narrativa. El calor, el sonido del mariachi, esos elementos tan arraigados en la identidad mexicana crean una atmósfera vibrante, pero, para don Ramiro, quizás opresiva. Un telón de fondo que contrasta con la quietud de su desasosiego interior. Es en este escenario donde se despliega la verdadera batalla. No una de fuerza física, sino una de dignidad, de reivindicación de la propia existencia y del valor intrínseco del esfuerzo. La cámara, como testigo silencioso, se enfoca en los detalles que hablan por sí solos. La arruga que surca su frente, el brillo esquivo en sus ojos, la forma en que su mano se aferra al bastón, un símbolo de su longevidad y quizás de la carga que lleva. La superficialidad del momento, representada por la frivolidad de algunos invitados y la actitud de la nuera, contrasta brutalmente con la profundidad de la vida de don Ramiro, una vida tejida con hilos de perseverancia y amor, a menudo incomprendida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo medimos el éxito y el valor de una persona. ¿Se trata solo de logros ostentosos y reconocimiento público o reside en la constancia, en la dedicación silenciosa, en la huella que dejamos en el mundo a través de nuestras acciones y sacrificios? La narrativa se adentra en este territorio inexplorado,
prometiendo revelar las capas ocultas de una vida que, a pesar de haber sido menospreciada, posee una riqueza y una profundidad invaluables. La clave de esta historia reside en su capacidad para conectar con la experiencia humana de ser visto y no visto, de ser valorado o devaluado, y de la lucha constante por afirmar la propia identidad en un mundo que a menudo prioriza la imagen sobre la sustancia. La genealogía del menosprecio, ese sutil pero corrosivo veneno que se inocula en las relaciones familiares, encuentra en la figura de don Ramiro un lienzo vívido. Profundicemos en las raíces de esta dinámica, explorando cómo las percepciones erróneas y las expectativas sociales no cumplidas pueden erosionar el respeto incluso en los lazos más sagrados. A menudo, el menosprecio no nace de la maldad intrínseca, sino de una profunda ignorancia sobre el verdadero valor de una persona. Una ignorancia cultivada por la superficialidad con la que se juzgan las vidas ajenas. Pensemos en la manera en que la sociedad tapatía, con su arraigado sentido de la tradición y la familia, puede paradójicamente crear espacios donde el valor de un individuo se mide por criterios externos y a menudo efímeros, como la capacidad de ostentación o la influencia social inmediata, dejando de lado la riqueza de una vida dedicada al esfuerzo callado y a la construcción paciente. La presentación de don Ramiro por parte de su nuera no es un acto aislado, es la culminación de un proceso de invisibilización, donde las acciones pasadas de él, sus logros y sacrificios, han sido sistemáticamente relegados al olvido o minimizados hasta volverse insignificantes ante los ojos de quienes prefieren la comodidad de la indiferencia. Es la historia de cómo las generaciones posteriores, inmersas en sus propias ambiciones y en un ritmo de vida acelerado, pierden la conexión con las raíces que las sustentaron y con ello la gratitud hacia quienes invirtieron su tiempo y energía en su bienestar. La cámara, al capturar ese instante de desdén, no solo muestra la expresión de don Ramiro, sino que también ilumina la ausencia de una conexión emocional genuina, la falta de empatía que permite que tales palabras hirientes sean pronunciadas. Ahora, consideremos cómo la memoria colectiva, o la falta de ella, juega un papel crucial en la perpetuación de estas injusticias. La vida de don Ramiro, a sus 81 años, es un compendio de experiencias que forjaron carácter y resiliencia. Cada arruga en su rostro cuenta una historia de lucha, de superación de adversidades que la generación más joven quizás nunca llegue a imaginar. En contraste, la vida de la nuera, y quizás la del propio hijo, puede haber estado marcada por un camino más directo hacia ciertas comodidades, donde los obstáculos fueron menores o la red de apoyo más robusta. Esta disparidad en las experiencias vitales puede generar una brecha de entendimiento, una incapacidad para apreciar la magnitud del esfuerzo invertido por don Ramiro. La superficialidad del evento, con su pompa y circunstancia, actúa como un amplificador de esta desconexión. La atención se centra en el presente, en la celebración y en la proyección de una imagen de éxito, mientras que el pasado, con sus verdaderos artífices, se diluye en el ruido de la fiesta. Pensemos en la metáfora de un edificio moderno y reluciente. Pocos reparan en los cimientos, a menudo ocultos y labrados con esfuerzo, que los sostienen. Don Ramiro es, en esencia, uno de esos cimientos. La frase de la nuera, más allá de su crueldad, revela una profunda ceguera ante la realidad, una incapacidad para ver más allá de lo inmediato y superficial. Es un recordatorio de que la verdadera valía de una persona no se mide por su presencia en un evento social, sino por la huella indeleble que deja en la vida de quienes lo rodean y en el mundo que habita. El peso de los años en los hombros de don Ramiro no es solo una cuestión física, sino el reflejo de un bagaje emocional y experiencial inmenso.
Su vida, marcada por el esfuerzo y el sacrificio, contrasta agudamente con la aparente facilidad con la que otros navegan por la vida, o al menos así lo perciben quienes no han transitado por senderos similares. Esta disparidad de experiencias vitales puede generar una desconexión, una falta de empatía que se manifiesta en actos de desprecio velado. La cámara, al enfocar su mirada en los detalles de su semblante, capta no solo el cansancio, sino también la dignidad inherente a quien ha vivido plenamente, asumiendo sus responsabilidades y superando sus limitaciones. El calor sofocante de la tarde tapatía, con el sonido del mariachi resonando de fondo, crea una atmósfera de opresión que se suma a la carga emocional que don Ramiro lleva consigo. Es un recordatorio de que, a pesar de la celebración exterior, existe una realidad interna de desvalorización y olvido. La superficialidad del momento, donde la atención se centra en aspectos efímeros como la apariencia o el estatus social, agrava la sensación de invisibilidad para aquellos cuyas contribuciones son más profundas y menos ostentosas. La presentación de don Ramiro como el que apenas vino es un acto de despojo, un intento de borrar su identidad y su historia, reduciéndolo a un mero espectador pasivo en un evento que, irónicamente, él mismo hizo posible. Esta narrativa nos invita a cuestionar cómo valoramos a nuestros mayores y cómo la falta de reconocimiento puede erosionar los lazos familiares y el sentido de pertenencia. La cámara, al capturar la decepción en los ojos de don Ramiro, no solo registra una emoción pasajera, sino que desnuda la profunda herida que causa la falta de reconocimiento. Su mirada, cargada de años de experiencia y de un estoicismo forjado en la adversidad, revela la amargura de ser subestimado en un momento que debería ser de celebración y unidad familiar. El contraste entre el esplendor del salón de bodas, un espacio que él mismo ayudó a financiar, y la indiferencia con la que se le trata, subraya la ironía cruel de su situación. Es como si las paredes del lugar gritaran su nombre en silencio, un eco de su generosidad y esfuerzo que se pierde en el murmullo de las conversaciones triviales. Los recuerdos que desfilan ante sus ojos no son meras anécdotas, son los pilares sobre los que se construyó su vida, los testimonios de una existencia dedicada al trabajo arduo y al sacrificio personal. Cada imagen evoca el sudor, las noches de desvelo, las renuncias voluntarias en aras de un futuro mejor, no solo para él, sino para su familia. Esta introspección profunda, este viaje al pasado, pone de manifiesto la desconexión entre su realidad interior y la percepción superficial que otros tienen de él. La superficialidad del momento, con su énfasis en lo aparente y lo efímero, se convierte en un espejo que refleja la ausencia de una apreciación genuina de su legado. El peso de los años, visible en la postura de don Ramiro, se intensifica al contrastar con la energía juvenil y a menudo despreocupada de las generaciones más jóvenes. Su experiencia vital, forjada en un contexto socioeconómico y cultural diferente, a menudo no es comprendida ni valorada por aquellos que crecieron en un mundo de diferentes desafíos y oportunidades. La presentación de su nuera, cargada de un sarcasmo condescendiente, es un reflejo de esta brecha generacional y de la falta de empatía que puede surgir cuando no se invierte tiempo en conocer y comprender las historias de quienes nos precedieron. El calor sofocante de la tarde tapatía, lejos de ser un mero detalle ambiental, se convierte en una metáfora de la presión y el malestar que don Ramiro siente al ser objeto de tal desprecio. El mariachi, que debería evocar alegría y celebración, resuena en sus oídos como un recordatorio de la desconexión emocional que experimenta. La superficialidad del momento, con su enfoque en aspectos externos y a menudo vacíos, como la pompa y el boato, resalta la profundidad y la autenticidad de la vida de don Ramiro, una vida marcada por el esfuerzo, la resiliencia
y el amor incondicional. Cada recuerdo que aflora en su mente es un testimonio de su valía, de su contribución silenciosa pero fundamental al bienestar de su familia. La sutileza con la que se manifiesta el menosprecio hacia don Ramiro es precisamente lo que lo hace tan doloroso y, a la vez, tan revelador. No se trata de un ataque frontal, sino de una erosión constante de su presencia y su valor. Una invisibilización que lo relega a un segundo plano en el evento más importante de la vida de su hijo. La frase de la nuera, el que apenas vino, es un dardo envenenado que busca despojarlo de su identidad y su relevancia, reduciéndolo a un mero accesorio en la escena. El contraste entre la aparente facilidad con la que otros se mueven en la celebración y la carga que don Ramiro lleva sobre sus hombros se hace palpable. Las imágenes de su vida de esfuerzo y sacrificio que desfilan en su memoria son el contrapunto a la superficialidad del momento, un recordatorio de los cimientos sólidos sobre los que se erige su familia, cimientos que él mismo ayudó a construir con sudor y dedicación. El calor sofocante de la tarde tapatía, junto con la música del mariachi, crea una atmósfera de opresión y desasosiego que se suma a la herida emocional infligida por la falta de reconocimiento. Es en este contexto donde la verdadera magnitud de su vida, tejida con hilos de perseverancia y amor, se revela en su máxima expresión, esperando el momento justo para ser reconocida. El contraste entre la vida de don Ramiro y el ambiente festivo de la boda no es meramente visual, sino que se adentra en las complejidades de la percepción social y la construcción de la identidad. Pensemos en cómo la sociedad, especialmente en contextos donde la tradición y la familia tienen un peso considerable, tiende a categorizar a las personas basándose en roles preestablecidos y expectativas superficiales. En este sentido, la nuera de don Ramiro parece operar bajo un paradigma donde la relevancia de un individuo se mide por su participación activa y visible en el evento social, ignorando por completo el valor subyacente de sus contribuciones pasadas. Consideremos, por ejemplo, como en muchas culturas mexicanas, la figura del patriarca, aunque históricamente venerada, puede verse desplazada por las nuevas generaciones y sus prioridades, llevando a una especie de relegamiento honorífico, donde el respeto formal se mantiene, pero la comprensión profunda del sacrificio y la dedicación se desvanece. La cámara, al enfocar los detalles del rostro de don Ramiro, capta la sutileza de esta dinámica. La ligera inclinación de la cabeza, la mirada perdida en un punto indefinido del pasado, todo ello habla de una resignación ante una realidad que no puede controlar, pero que internaliza profundamente. Más allá de la mera falta de reconocimiento, existe una dimensión psicológica en la experiencia de don Ramiro que merece ser explorada. La presentación de su nuera etiquetándolo como el que apenas vino no solo es un acto de desprecio, sino también un intento de reescribir su historia, de borrar la narrativa de esfuerzo y sacrificio que lo define. Pensemos en cómo esta acción impacta la autoestima de una persona mayor, cuya identidad a menudo se cimienta en las experiencias vividas y en el reconocimiento de sus logros. La sensación de invisibilidad, de ser reducido a una mera presencia física sin un trasfondo significativo, puede ser devastadora. Si bien el mariachi suena en el fondo, creando una atmósfera de celebración, para don Ramiro este sonido puede evocar una profunda soledad, un eco de la desconexión emocional que siente. La superficialidad del momento, con su énfasis en la apariencia y en la interacción social efímera, actúa como un telón de fondo que amplifica la ausencia de una apreciación genuina de su legado. Ahora, consideremos cómo esta situación se vincula con la forma en que las nuevas generaciones interpretan el concepto de éxito y contribución.
Es posible que la nuera de don Ramiro, inmersa en un contexto de gratificación instantánea y logros visibles, tenga dificultades para comprender el valor de un trabajo arduo y prolongado, que no siempre se traduce en reconocimiento inmediato o en demostraciones ostentosas. Pensemos en la diferencia generacional en la forma de construir y comunicar el valor personal. Mientras que para don Ramiro su valía reside en la constancia, la dedicación y el sacrificio silencioso, para su nuera podría estar más ligada a la visibilidad, a la participación activa en eventos sociales y a la proyección de una imagen de éxito moderno. La presentación que hace de él, despojándolo de su historia y reduciéndolo a una figura marginal, es un reflejo de esta brecha interpretativa. La cámara, al capturar su expresión cansada pero digna, revela la profundidad de una vida que se ha construido sobre pilares sólidos de esfuerzo, una realidad que contrasta con la fugacidad de las apariencias que dominan la celebración. Adentrémonos en el terreno de la memoria selectiva y cómo ésta puede ser un arma de doble filo en las relaciones familiares. La nuera, al presentarlo de manera tan despectiva, demuestra una clara omisión de su historia, una incapacidad o falta de voluntad para recordar y valorar sus contribuciones. Pensemos en cómo, en muchas familias, los recuerdos más valiosos y las lecciones más importantes provienen de aquellos que han vivido más tiempo y han enfrentado mayores desafíos. Sin embargo, la dinámica familiar puede verse alterada por una serie de factores, desde rivalidades soterradas hasta la simple falta de interés en comprender el pasado. Si bien el mariachi añade un toque festivo a la escena, para don Ramiro puede ser un recordatorio melancólico de los momentos compartidos y de las expectativas que ahora se ven frustradas. La superficialidad del momento, con su enfoque en la diversión y la socialización, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él, una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas. La narrativa de la vida de don Ramiro, tejida con hilos de esfuerzo y sacrificio, contrasta marcadamente con la superficialidad de la celebración de bodas. Pensemos en cómo la sociedad actual, a menudo obsesionada con lo efímero y lo espectacular, tiende a pasar por alto el valor de las contribuciones silenciosas y sostenidas en el tiempo. La presentación de su nuera, desestimándolo como el que apenas vino, es un claro ejemplo de esta tendencia. No se trata solo de una falta de cortesía, sino de una profunda ignorancia sobre la magnitud de su vida y sus logros. El calor sofocante de la tarde tapatía, junto con la música del mariachi, crea un ambiente que, si bien festivo para muchos, para él puede ser un reflejo de la opresión emocional que siente al ser subestimado. La cámara, al enfocar su mirada, capta la resignación y la dignidad de quien, a pesar de las circunstancias, mantiene su entereza. Cada recuerdo que desfila ante sus ojos es un testimonio de su valía, una historia de perseverancia que merece ser reconocida y honrada, y no relegada al olvido por la superficialidad del momento. Finalmente, consideremos la psicología detrás de la subestimación en el contexto familiar. La nuera, al minimizar la presencia de don Ramiro, podría estar proyectando sus propias inseguridades o buscando afirmar su posición dentro de la nueva familia. Pensemos en cómo, a veces, la necesidad de validación personal puede llevar a acciones que, sin ser abiertamente hostiles, son profundamente hirientes y deshumanizantes. La presentación de don Ramiro como una figura secundaria, casi irrelevante, es una forma de despojarlo de su autoridad moral y de su historia. El mariachi, que debería evocar alegría, puede resonar en él como un eco de la desconexión emocional que experimenta.
La superficialidad del momento, centrada en la apariencia y en las interacciones sociales, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él, una injusticia que se manifiesta en la negación de su identidad y de su valía. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. La vida de don Ramiro, un tapiz tejido con décadas de arduo trabajo, se ve ahora deshilachada por la indiferencia en la celebración de su propio hijo. La presentación de su nuera, despectiva y minimizadora, no es solo una falta de respeto, sino un reflejo de una cultura que, paradójicamente, valora el legado, pero olvida a sus arquitectos. Pensemos en cómo la sociedad tapatía, con sus profundas raíces en la hospitalidad y la familia, puede albergar también una tendencia a juzgar el valor de las personas por su ostentación presente en lugar de su contribución pasada. La cámara, al capturar la decepción en los ojos de don Ramiro, revela la brecha entre la gratitud esperada y la frialdad recibida. Su mirada, cargada de años de experiencia, habla de un entendimiento tácito de la naturaleza humana, una lección aprendida a través de innumerables sacrificios que ahora parecen desvanecerse en la frivolidad del evento. Los recuerdos que desfilan ante él no son simples imágenes, sino los cimientos invisibles sobre los que se construyó la opulencia del momento, cimientos que él mismo labró con sudor y dedicación. El peso de los años en los hombros de don Ramiro no se limita a la carga física, sino que simboliza el bagaje de experiencias y sacrificios que han forjado su carácter. Su vida, marcada por una resiliencia inquebrantable, contrasta agudamente con la aparente facilidad con la que las generaciones más jóvenes navegan por la vida, o al menos así lo perciben quienes no han transitado por senderos de igual dificultad. Esta disparidad en las vivencias puede generar una desconexión, una falta de empatía que se manifiesta en actos de desprecio velado, como la presentación que hace su nuera. La frase «el que apenas vino» es un claro ejemplo de esta ceguera ante la realidad, una incapacidad para ver más allá de lo inmediato y superficial. Si bien el mariachi resuena de fondo, creando una atmósfera festiva, para don Ramiro puede ser un recordatorio melancólico de los momentos compartidos y de las expectativas que ahora se ven frustradas, aumentando la opresión emocional que siente. La superficialidad del evento, con su énfasis en la apariencia y en las interacciones sociales efímeras, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él. Una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía intrínseca. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. La forma en que la nuera de don Ramiro lo describe, el que apenas vino, revela una profunda desconexión con la realidad de su vida y sus contribuciones. Pensemos en cómo, en muchas familias, las nuevas generaciones, inmersas en sus propias ambiciones y en un ritmo de vida acelerado, pierden el contacto con las raíces que las sustentaron y con ello, la gratitud hacia quienes invirtieron su tiempo y energía en su bienestar. La presentación de don Ramiro, despojándolo de su historia y reduciéndolo a una figura marginal, es un reflejo de esta brecha interpretativa. Si bien el mariachi añade un toque festivo a la escena, para don Ramiro este sonido puede evocar una profunda soledad, un eco de la desconexión emocional que siente. La superficialidad del momento, con su enfoque en la diversión y la socialización, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él. Una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía. La cámara, al captar la dignidad en su semblante,
Sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. El contraste entre la vida de don Ramiro y el ambiente festivo de la boda no es meramente visual, sino que se adentra en las complejidades de la percepción social y la construcción de la identidad. Pensemos en cómo la sociedad, especialmente en contextos donde la tradición y la familia tienen un peso considerable, tiende a categorizar a las personas basándose en roles preestablecidos y expectativas superficiales. En este sentido, la nuera de don Ramiro parece operar bajo un paradigma donde la relevancia de un individuo se mide por su participación activa y visible en el evento social, ignorando por completo el valor subyacente de sus contribuciones pasadas. Consideremos, por ejemplo, como en muchas culturas mexicanas, la figura del patriarca, aunque históricamente venerada, puede verse desplazada por las nuevas generaciones y sus prioridades, llevando a una especie de relegamiento honorífico, donde el respeto formal se mantiene, pero la comprensión profunda del sacrificio y la dedicación se desvanece. La cámara, al enfocar los detalles del rostro de don Ramiro, capta la sutileza de esta dinámica. La ligera inclinación de la cabeza, la mirada perdida en un punto indefinido del pasado, todo ello habla de una resignación ante una realidad que no puede controlar, pero que internaliza profundamente. La sutileza con la que se manifiesta el menosprecio hacia don Ramiro es precisamente lo que lo hace tan doloroso y a la vez tan revelador. No se trata de un ataque frontal, sino de una erosión constante de su presencia y su valor, una invisibilización que lo relega a un segundo plano en el evento más importante de la vida de su hijo. La frase de la nuera, el que apenas vino, es un dardo envenenado que busca despojarlo de su identidad y su relevancia, reduciéndolo a un mero accesorio en la escena. El contraste entre la aparente facilidad con la que otros se mueven en la celebración y la carga que don Ramiro lleva sobre sus hombros se hace palpable. Las imágenes de su vida de esfuerzo y sacrificio que desfilan en su memoria son el contrapunto a la superficialidad del momento, un recordatorio de los cimientos sólidos sobre los que se erige su familia, cimientos que él mismo ayudó a construir con sudor y dedicación. El calor sofocante de la tarde tapatía, junto con la música del mariachi, crea una atmósfera de opresión y desasosiego que se suma a la herida emocional infligida por la falta de reconocimiento. Es en este contexto donde la verdadera magnitud de su vida, tejida con hilos de perseverancia y amor, se revela en su máxima expresión, esperando el momento justo para ser reconocida. Adentrémonos en el terreno de la memoria selectiva y cómo ésta puede ser un arma de doble filo en las relaciones familiares. La nuera, al presentarlo de manera tan despectiva, demuestra una clara omisión de su historia, una incapacidad o falta de voluntad para recordar y valorar sus contribuciones. Pensemos en cómo en muchas familias los recuerdos más valiosos y las lecciones más importantes provienen de aquellos que han vivido más tiempo y han enfrentado mayores desafíos. Sin embargo, la dinámica familiar puede verse alterada por una serie de factores, desde rivalidades soterradas hasta la simple falta de interés en comprender el pasado. Si bien el mariachi añade un toque festivo a la escena, para don Ramiro puede ser un recordatorio melancólico de los momentos compartidos y de las expectativas que ahora se ven frustradas. La superficialidad del momento, centrada en la apariencia y en las interacciones sociales, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él, una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía. La cámara,
al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. La experiencia de don Ramiro en la boda de su hijo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del reconocimiento social y la solidez del mérito forjado con esfuerzo. Consideremos cómo las sociedades modernas, en su afán por la novedad y la rapidez, a menudo descuidan la valoración de la constancia y la dedicación a largo plazo, pilares que cimientan la estabilidad y el progreso. La presentación de su nuera, desestimándolo como el que apenas vino, no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Pensemos en cómo esta actitud refleja una tendencia cultural a priorizar la visibilidad inmediata sobre la profundidad histórica, una dinámica que puede generar una desconexión entre las generaciones y una pérdida de la apreciación por los verdaderos cimientos del bienestar familiar. El calor sofocante de la tarde tapatía, más allá de ser un simple detalle ambiental, se convierte en una metáfora de la presión y el malestar que don Ramiro siente al ser objeto de tal desprecio, una atmósfera opresiva que agrava la herida emocional infligida por la falta de reconocimiento. Ahora, analicemos la psicología detrás de la subestimación en el contexto familiar. La nuera, al minimizar la presencia de don Ramiro, podría estar proyectando sus propias inseguridades o buscando afirmar su posición dentro de la nueva familia. Pensemos en cómo, a veces, la necesidad de validación personal puede llevar a acciones que, sin ser abiertamente hostiles, son profundamente hirientes y deshumanizantes. La presentación de don Ramiro como una figura secundaria, casi irrelevante, es una forma de despojarlo de su autoridad moral y de su historia. Si bien el mariachi añade un toque festivo a la escena, para don Ramiro este sonido puede evocar una profunda soledad, un eco de la desconexión emocional que siente. La superficialidad del momento, con su enfoque en la diversión y la socialización, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él. Una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. La historia de don Ramiro nos confronta con la fragilidad de la memoria colectiva y la forma en que ésta puede ser selectiva, privilegiando lo efímero sobre lo perdurable. Pensemos en cómo la sociedad, en su constante búsqueda de novedad, a menudo olvida a quienes sentaron las bases de su prosperidad. La nuera, al referirse a don Ramiro con tan poca estima, demuestra una clara omisión de su historia, una incapacidad o falta de voluntad para recordar y valorar sus contribuciones. Consideremos, por ejemplo, cómo en muchas culturas mexicanas la figura del patriarca, aunque históricamente venerada, puede verse desplazada por las nuevas generaciones y sus prioridades, llevando a una especie de relegamiento honorífico, donde el respeto formal se mantiene, pero la comprensión profunda del sacrificio y la dedicación se desvanece. La cámara, al enfocar los detalles del rostro de don Ramiro, capta la sutileza de esta dinámica, la ligera inclinación de la cabeza, la mirada perdida en un punto indefinido del pasado. Todo ello habla de una resignación ante una realidad que no puede controlar, pero que internaliza profundamente. Profundicemos en el concepto de capital social y cómo éste se construye a lo largo de una vida, a menudo de manera invisible. La contribución de don Ramiro al financiamiento del salón de bodas representa una forma tangible de este capital, un legado que debería ser reconocido y honrado. Sin embargo, la actitud de su nuera sugiere una visión superficial del valor,
donde las apariencias y la participación activa en el evento prevalecen sobre la solidez de las acciones pasadas. Pensemos en cómo la sociedad moderna, en su afán por la gratificación instantánea, a menudo descuida la valoración de la constancia y la dedicación a largo plazo, pilares que cimientan la estabilidad y el progreso. La presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Si bien el mariachi resuena de fondo, creando una atmósfera festiva, para don Ramiro, este sonido puede evocar una profunda soledad, un eco de la desconexión emocional que siente. Consideremos ahora la paradoja de cómo, en ocasiones, la cercanía familiar puede generar una mayor ceguera ante el valor de una persona. La nuera, al estar tan íntimamente ligada a la familia, podría haber normalizado la presencia y las contribuciones de don Ramiro hasta el punto de darles por sentadas, perdiendo la perspectiva de su magnitud. Pensemos en cómo, a veces, lo que está demasiado cerca se vuelve invisible, y solo un evento disruptivo puede sacarnos de esa complacencia. La presentación de don Ramiro como una figura secundaria, casi irrelevante, es una forma de despojarlo de su autoridad moral y de su historia. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto psicológico de la desvalorización en la identidad de una persona mayor. La experiencia de don Ramiro, al ser subestimado en un evento familiar importante, puede erosionar su sentido de propósito y pertenencia. Pensemos en cómo, a medida que envejecemos, la validación social y el reconocimiento de nuestras contribuciones se vuelven aún más cruciales para mantener una autoestima saludable. La frase de la nuera, el que apenas vino, es un claro ejemplo de esta tendencia a minimizar el valor de quienes han dedicado su vida al bienestar de los demás. El calor sofocante de la tarde tapatía, junto con la música del mariachi, crea un ambiente que, si bien festivo para muchos, para él puede ser un reflejo de la opresión emocional que siente al ser subestimado. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. El detalle crucial que emerge de la narrativa de don Ramiro y que merece una exploración profunda en este momento es la sutileza con la que se manifiesta la injusticia, una injusticia que no se viste de agresión explícita, sino de una indiferencia calculada. Pensemos en cómo este tipo de menosprecio, al no tener un blanco claro y directo, se vuelve aún más insidioso, erosionando la autoestima de manera gradual y penetrante. La presentación de su nuera, más que un simple acto de desconsideración, es una demostración de cómo las relaciones interpersonales pueden ser instrumentalizadas para reforzar jerarquías sociales o personales, a menudo en detrimento de la empatía. Ahora, consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en contextos más amplios, donde la historia de individuos como don Ramiro, a pesar de su riqueza y profundidad, puede ser fácilmente eclipsada por narrativas más llamativas o mediáticamente rentables. La cámara, al capturar ese instante de desdén, no solo muestra la expresión de don Ramiro, sino que también ilumina la ausencia de una conexión emocional genuina, la falta de empatía que permite que tales palabras hirientes sean pronunciadas. Además, es pertinente examinar la psicología del olvido estratégico en el ámbito familiar. No se trata de una simple ausencia de memoria, sino de una omisión activa, una elección consciente de ignorar o minimizar las contribuciones de ciertos miembros de la familia, a menudo aquellos cuya influencia o poder adquisitivo ha disminuido. Pensemos en cómo,
En la estructura de una familia extensa, la atención tiende a centrarse en los miembros más jóvenes o en aquellos que ostentan un mayor estatus social inmediato, dejando en la penumbra a quienes han sido los pilares silenciosos. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino es un acto de despojo, un intento de reescribir su historia, de borrar la narrativa de esfuerzo y sacrificio que lo define. La superficialidad del momento, con su enfoque en la diversión y la socialización, oculta la profunda injusticia que se está cometiendo contra él, una injusticia que se manifiesta en la negación de su propia historia y de su valía. Profundizando en la cuestión de la gratitud y su manifestación, es vital considerar cómo ésta puede ser un reflejo más de la conveniencia que de un afecto genuino. La nuera, al destacar la aparente irrelevancia de don Ramiro, podría estar sutilmente señalando su propia dependencia o la de su cónyuge de la fortuna o el estatus del anciano, una dependencia que se intenta disimular mediante actos de desprecio velado. Pensemos en la dinámica de las herencias o las expectativas de apoyo financiero, donde el respeto puede verse condicionado por intereses materiales. En este escenario, el contrato del salón, que él mismo financió, se convierte en un símbolo de su poder adquisitivo y, paradójicamente, en la causa de su invisibilización, pues su contribución financiera lo hace prescindible en la narrativa de la celebración. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Otro ángulo a explorar es la forma en que la sociedad tapatía, con sus arraigadas tradiciones, puede, en ciertas ocasiones, dar pie a malentendidos o a una errónea interpretación del rol de los mayores. Si bien se venera la experiencia, también puede existir una tendencia a idealizar la juventud y el dinamismo, relegando a quienes ya han transitado por la vida a un segundo plano. Pensemos en la presión social para presentar una imagen de éxito y modernidad en eventos como bodas, donde la figura del patriarca, aunque respetada, puede ser vista como un vestigio de un pasado menos glamuroso. Por consiguiente, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo es un acto de desprecio, sino también un reflejo de cómo las normas sociales pueden, involuntariamente, marginar a quienes han construido los cimientos de la sociedad. Además, es importante considerar el impacto de la economía de la atención en las relaciones personales. En un mundo saturado de estímulos y donde la novedad prima, las historias de esfuerzo sostenido y sacrificio silencioso corren el riesgo de ser ignoradas, a menos que se presenten de una manera que capte el interés inmediato. Pensemos en cómo la cámara, al enfocar los detalles del rostro de don Ramiro, capta la sutileza de esta dinámica, la ligera inclinación de la cabeza, la mirada perdida en un punto indefinido del pasado. Todo ello habla de una resignación ante una realidad que no puede controlar, pero que internaliza profundamente. La nuera, al omitir su historia, podría estar, de manera inconsciente, actuando según las reglas de esta economía, priorizando lo que es visible y espectacular sobre lo que es fundamental, pero menos llamativo. Finalmente, la historia de don Ramiro nos enseña sobre la importancia de cultivar una memoria activa dentro de las familias. Una memoria que no se limita a los eventos presentes, sino que se nutre de las experiencias pasadas y de las contribuciones de todos sus miembros. Pensemos en cómo, a menudo, las lecciones más valiosas provienen de aquellos que han vivido más tiempo y han enfrentado mayores desafíos. En este sentido, la actitud de la nuera representa una falla en este sistema de memoria activa, una omisión que priva tanto a ella como a las generaciones futuras de la riqueza de la historia de don Ramiro. Por lo tanto, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas,
una resistencia silenciosa ante la adversidad. Ahora, consideremos la profunda implicación de la arquitectura financiera y la ingeniería social que subyacen a la aparente simplicidad del acto de don Ramiro. Su decisión de financiar el salón de bodas no es meramente un gesto de generosidad, es una manifestación de su comprensión de la economía del afecto y de cómo los recursos materiales pueden ser empleados para cimentar lazos familiares y asegurar el bienestar colectivo. Pensemos en la planificación a largo plazo que implica tal inversión, una estrategia que trasciende la gratificación instantánea y apunta a la consolidación de un legado. En contraste, la actitud de la nuera, enfocada en la celebración presente y en la percepción superficial de la asistencia, revela una desconexión con esta visión de inversión a largo plazo, priorizando la ostentación momentánea sobre la sostenibilidad del tejido familiar. Por consiguiente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Además, es pertinente explorar cómo la dinámica del poder económico, especialmente en contextos donde la transmisión intergeneracional de riqueza es un factor clave, puede moldear las interacciones familiares. Don Ramiro, al ser el benefactor financiero del evento, ostenta una posición de influencia tácita, una influencia que su nuera parece ignorar, o peor aún, intentar neutralizar mediante actos de menosprecio. Pensemos en las complejas negociaciones y las expectativas no declaradas que a menudo acompañan a las transacciones financieras dentro de las familias, donde el dinero puede convertirse en una herramienta de validación o de control. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Otro ángulo crucial a considerar es la noción de capital intangible que don Ramiro representa, su experiencia, su sabiduría acumulada y su resiliencia. Valores que, aunque no cuantificables en términos monetarios, son fundamentales para la transmisión de la cultura y la identidad familiar. Pensemos en cómo las lecciones de vida, los valores éticos y la fortaleza de carácter se heredan a través de la imitación y la transmisión oral, un proceso que requiere la valoración activa de quienes encarnan estos atributos. En este contexto, la actitud de la nuera, al marginar a don Ramiro, no solo ignora su contribución financiera, sino que también desestima el invaluable capital intangible que él posee, privando a la familia de la oportunidad de aprender de su trayectoria vital. Por lo tanto, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Profundicemos en la psicología del efecto halo invertido, donde las percepciones negativas sobre un aspecto de una persona, en este caso su edad o su aparente menor participación activa en la celebración, se extienden a una desestimación general de su valía. Pensemos en cómo, en un evento social, la atención se enfoca en la exhibición del presente y los atributos que no se alinean con esa exhibición pueden ser descuidados o malinterpretados. La nuera, al percibir a don Ramiro como menos útil en el contexto inmediato de la fiesta, proyecta esa percepción a una desvalorización general de su persona. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales.
Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Finalmente, es pertinente examinar la metáfora del ancla y el timón en la dinámica familiar. Don Ramiro, con su inversión financiera y su experiencia vital, representa el ancla que da estabilidad y seguridad a la familia, mientras que su hijo, y quizás su nuera, actúan como el timón, dirigiendo el rumbo de la embarcación hacia el futuro. Sin embargo, la actitud de la nuera sugiere una falta de aprecio por la importancia fundamental del ancla, una tendencia a centrarse excesivamente en la dirección sin reconocer la necesidad de una base sólida. Pensemos en cómo, en un viaje marítimo, la seguridad y la capacidad de navegar dependen tanto de un buen timón como de un ancla firme y confiable. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Por lo tanto, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. La historia de don Ramiro, a sus 81 años, se convierte en un prisma a través del cual podemos examinar la compleja red de la memoria colectiva y la forma en que ésta puede ser selectiva, privilegiando lo efímero sobre lo perdurable. Pensemos en cómo la sociedad, en su constante búsqueda de novedad y en su voraz apetito por la información instantánea, a menudo olvida a quienes sentaron las bases de su prosperidad, a aquellos cuyas vidas fueron un testimonio de perseverancia silenciosa y dedicación constante. La nuera, al referirse a don Ramiro con tan poca estima, demuestra una clara omisión de su historia, una incapacidad, o más bien, una falta de voluntad para recordar y valorar sus contribuciones. Consideremos, por ejemplo, como en muchas culturas mexicanas, la figura del patriarca, aunque históricamente venerada y rodeada de un aura de respeto, puede verse desplazada por las prioridades y el ritmo de las nuevas generaciones. Esto puede llevar a una especie de relegamiento honorífico, donde el respeto formal se mantiene en la superficie, pero la comprensión profunda del sacrificio y la dedicación que cimientan ese respeto se desvanece en la superficialidad de las interacciones cotidianas. La cámara, al enfocar los detalles del rostro de don Ramiro, capta la sutileza de esta dinámica. La ligera inclinación de la cabeza, la mirada perdida en un punto indefinido del pasado, todo ello habla de una resignación ante una realidad que, si bien no puede controlar, internaliza profundamente cargando con el peso de la invisibilidad. Por otra parte, es fundamental adentrarnos en la psicología del olvido estratégico, que puede manifestarse en el ámbito familiar, especialmente en contextos donde las estructuras de poder o las dinámicas de dependencia económica juegan un papel significativo. Este olvido no se presenta como una simple ausencia de memoria, sino como una omisión activa, una elección consciente de ignorar o minimizar las contribuciones de ciertos miembros de la familia, a menudo aquellos cuya influencia o poder adquisitivo ha disminuido con el paso del tiempo. Pensemos en cómo, en la compleja red de una familia extensa, la atención tiende a centrarse de manera casi automática en los miembros más jóvenes o en aquellos que ostentan un mayor estatus social inmediato y visible, dejando en la penumbra a quienes, a pesar de haber sido los pilares silenciosos y fundamentales, ya no se alinean con la narrativa de progreso y modernidad. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino
Es un acto de despojo, un intento deliberado de reescribir su historia, de borrar la narrativa de esfuerzo y sacrificio que lo define y que, de ser reconocida, podría desafiar las percepciones actuales. Además, resulta pertinente explorar cómo la arquitectura financiera y la ingeniería social que subyacen a la aparente simplicidad del acto de don Ramiro, como la decisión de financiar el salón de bodas, no son meros gestos de generosidad, sino manifestaciones de una profunda comprensión de la economía del afecto. En esta economía, los recursos materiales se emplean estratégicamente para cimentar lazos familiares y asegurar el bienestar colectivo a largo plazo, una visión que trasciende la gratificación instantánea y apunta a la consolidación de un legado perdurable. En contraste, la actitud de la nuera, enfocada casi exclusivamente en la celebración presente y en la percepción superficial de la asistencia, revela una desconexión con esta visión de inversión a largo plazo, priorizando la ostentación momentánea sobre la sostenibilidad y la fortaleza del tejido familiar. Por consiguiente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Otro ángulo crucial a considerar es la noción de capital intangible que don Ramiro representa. Su experiencia vital, su sabiduría acumulada a lo largo de 8 décadas y su notable resiliencia ante las adversidades. Estos valores, aunque no cuantificables en términos monetarios directos, son fundamentales para la transmisión de la cultura, la identidad y los valores éticos dentro de una familia. Pensemos en cómo las lecciones de vida más valiosas, los principios morales y la fortaleza de carácter se heredan a través de la imitación y la transmisión oral, un proceso que requiere la valoración activa y el reconocimiento de quienes encarnan estos atributos. En este contexto, la actitud de la nuera al marginar a don Ramiro y desestimar sus contribuciones no solo ignora su aportación financiera, sino que también desestima el invaluable capital intangible que él posee, privando a la familia de la oportunidad invaluable de aprender de su trayectoria vital y de los principios que la guiaron. La noción de capital social y cómo éste se construye a lo largo de una vida, a menudo de manera invisible, es un hilo conductor que merece una exploración detallada en este punto. La contribución de don Ramiro al financiamiento del salón de bodas no es simplemente un acto de generosidad, sino una manifestación concreta de este capital, un legado que debería ser reconocido y honrado por su verdadero valor. Pensemos en cómo las sociedades modernas, en su afán por la novedad y la rapidez, a menudo descuidan la valoración de la constancia y la dedicación a largo plazo, esos pilares que cimientan la estabilidad y el progreso en cualquier ámbito, incluyendo el familiar. La presentación de su nuera, desestimándolo como el que apenas vino, no solo minimiza su presencia física en el evento, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, una estructura erigida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales que conforman su verdadero capital. En este sentido, la cámara, al capturar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Además, es pertinente examinar la psicología del efecto halo invertido en las interacciones sociales, donde las percepciones negativas sobre un aspecto particular de una persona, como en este caso podría ser su edad o su aparente menor participación activa en la celebración nupcial, se extienden de manera injustificada a una desestimación general de su valía intrínseca. Pensemos en cómo, en un evento social de gran envergadura, la atención tiende a enfocarse predominantemente en la exhibición del presente, en lo que es visible y celebratorio en ese preciso instante.
Los atributos que no se alinean directamente con esa exhibición pueden ser fácilmente descuidados, malinterpretados o, peor aún, ignorados por completo. La nuera, al percibir a don Ramiro como menos útil o relevante en el contexto inmediato de la fiesta, proyecta esa percepción superficial a una desvalorización general de su persona y de su historia. En este escenario, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Otro ángulo crucial a considerar es la forma en que la arquitectura financiera y la ingeniería social, que subyacen a la aparente simplicidad del acto de don Ramiro, como la decisión de financiar el salón de bodas, no son meros gestos de generosidad desinteresada. Son, en realidad, manifestaciones de una profunda comprensión de lo que podríamos denominar la economía del afecto. En esta economía, los recursos materiales se emplean estratégicamente para cimentar lazos familiares y asegurar el bienestar colectivo a largo plazo, una visión que trasciende la gratificación instantánea y apunta a la consolidación de un legado perdurable. En contraste, la actitud de la nuera, enfocada casi exclusivamente en la celebración presente y en la percepción superficial de la asistencia, revela una desconexión con esta visión de inversión a largo plazo, priorizando la ostentación momentánea sobre la sostenibilidad y la fortaleza del tejido familiar. Por consiguiente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Profundicemos ahora en la noción de capital intangible que don Ramiro representa, su vasta experiencia vital, su sabiduría acumulada a lo largo de 8 décadas y su notable resiliencia ante las innumerables adversidades que ha enfrentado. Estos valores, aunque no fácilmente cuantificables en términos monetarios directos, son absolutamente fundamentales para la transmisión de la cultura, la identidad y los principios éticos dentro de una familia. Pensemos en cómo las lecciones de vida más valiosas, los principios morales inquebrantables y la fortaleza de carácter se heredan a través de la imitación, la observación y la transmisión oral. Un proceso que requiere indefectiblemente la valoración activa y el reconocimiento de quienes encarnan estos atributos. En este contexto, la actitud de la nuera, al marginar a don Ramiro y desestimar sus contribuciones, no solo ignora su aportación financiera, sino que también desestima el invaluable capital intangible que él posee, privando a la familia entera de la oportunidad invaluable de aprender de su trayectoria vital y de los principios que la guiaron. La resiliencia de don Ramiro, forjada a través de décadas de adversidad, se manifiesta no solo en su capacidad para soportar el menosprecio, sino también en la forma en que reinterpreta su propia historia en medio de la adversidad. Pensemos en cómo las experiencias vitales, especialmente aquellas marcadas por el sacrificio y la superación, pueden reconfigurar la percepción de uno mismo y del entorno. En lugar de sucumbir al resentimiento, don Ramiro, a través de sus recuerdos, parece estar realizando un acto de alquimia emocional, transformando el dolor del olvido en una fuente de fortaleza interior. Ahora, consideremos cómo esta capacidad de reinterpretar la propia narrativa es una habilidad humana fundamental, especialmente relevante en la vejez, cuando el balance de una vida a menudo se realiza en un contexto de desafíos cambiantes. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior
que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Es crucial, además, analizar el fenómeno de la inversión de la atención en las dinámicas familiares contemporáneas. Mientras que en generaciones anteriores el respeto y la deferencia hacia los mayores eran casi automáticos, en la actualidad la atención tiende a dirigirse hacia aquellos que ostentan mayor dinamismo, visibilidad o influencia social inmediata. Pensemos en cómo la cultura de la inmediatez y la constante búsqueda de novedades pueden llevar a que las contribuciones de largo plazo, como el esfuerzo sostenido de don Ramiro, pasen desapercibidas o sean consideradas menos relevantes en comparación con el impacto inmediato de otros factores. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Consideremos también la dimensión del legado implícito que don Ramiro representa. Su financiamiento del salón no es solo una transacción económica, sino la materialización de un compromiso profundo con la continuidad familiar y la celebración de sus hitos. Pensemos en cómo este tipo de acciones, aunque no se verbalicen explícitamente, comunican mensajes poderosos sobre el valor que se otorga a la familia y a sus tradiciones. La nuera, al ignorar este legado implícito, no solo falta al respeto a don Ramiro, sino que también debilita la transmisión de estos valores a las generaciones futuras, quienes podrían no llegar a comprender la magnitud de su sacrificio. Por consiguiente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Profundicemos en la psicología de la escalada de compromiso en las relaciones familiares, donde la negativa a reconocer el valor de un miembro puede llevar a una intensificación de las acciones que buscan invalidarlo. Pensemos en cómo, una vez que se ha iniciado un patrón de desprecio, puede resultar difícil para la persona que lo ejerce revertir su postura, incluso ante la evidencia de su error. La nuera, al haber etiquetado a don Ramiro como irrelevante, podría sentirse obligada a mantener esa narrativa para justificar su comportamiento inicial. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Es vital, además, analizar el concepto de memoria afectiva y cómo ésta se ve moldeada por las experiencias compartidas y el reconocimiento mutuo. Pensemos en cómo los recuerdos más significativos no son solo los eventos en sí, sino las emociones asociadas a ellos y el aprecio que se profesa entre las personas. La nuera, al carecer de una memoria afectiva que valore las contribuciones de don Ramiro, falla en construir un puente de entendimiento y gratitud. La cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Finalmente, consideremos la metáfora del tejido social y cómo cada individuo, con sus contribuciones únicas, aporta resistencia y belleza a la trama colectiva. Don Ramiro, con su esfuerzo y su generosidad, es un hilo fundamental en el tejido de su familia. La nuera, al ignorar su valor, no solo lo daña a él,
sino que debilita la estructura misma de la familia. Pensemos en cómo un hilo roto puede comprometer la integridad de toda la tela. En este sentido, la presentación de don Ramiro como el que apenas vino no solo minimiza su presencia física, sino que ignora la vasta arquitectura de su vida, construida a lo largo de décadas de trabajo arduo y sacrificios personales. Consecuentemente, la cámara, al captar la dignidad en su semblante, sugiere una fuerza interior que trasciende las circunstancias adversas, una resistencia silenciosa ante la adversidad. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, es palpable cómo las capas de la experiencia humana se entrelazan, tejiendo un tapiz complejo de percepciones y realidades. Hemos transitado por la delicada danza entre la visibilidad y la invisibilidad, desentrañando cómo las acciones, a menudo silenciosas pero de profundo calado, pueden ser eclipsadas por el brillo efímero de las apariencias. La forma en que las historias personales se construyen y se desmoronan bajo el peso de la interpretación ajena es un fenómeno que resuena profundamente, invitándonos a cuestionar los cimientos mismos de nuestro entendimiento mutuo. En esta encrucijada de ideas emerge con claridad la idea de que el valor intrínseco de una vida no reside en la ostentación externa, sino en la profundidad de su siembra y la constancia de su cultivo. La manera en que las generaciones dialogan, o a veces dejan de hacerlo, a través de las experiencias y los legados acumulados, dibuja un panorama fascinante sobre la transmisión de la memoria y la gratitud. Es como observar el curso de un río. Su fuerza no solo está en su cauce visible y caudaloso, sino también en las innumerables fuentes subterráneas y tributarios que lo alimentan, muchos de ellos ocultos a la vista, pero esenciales para su vitalidad. Al pivotar hacia la reflexión final, comenzamos a vislumbrar cómo las hebras de la dignidad, el esfuerzo y el reconocimiento se anudan de maneras inesperadas, configurando una comprensión más matizada de la verdadera grandeza. La suma de estas observaciones nos prepara para una perspectiva más amplia, una que trasciende el instante de la celebración para abrazar la totalidad de una existencia marcada por la perseverancia. La convergencia de estas perspectivas nos lleva a un umbral donde la comprensión se profundiza, anticipando la resonancia de una verdad fundamental. La historia de don Ramiro, más allá del evento específico de una boda, se erige como un poderoso recordatorio de la fragilidad de nuestras percepciones y la tenacidad con la que la verdad, a menudo oculta, pugna por manifestarse. Hemos navegado por las complejidades de la memoria selectiva, la arquitectura invisible del afecto y el capital intangible que constituye la esencia de una vida de esfuerzo. El calor sofocante de la tarde tapatía y el eco del mariachi, elementos que enmarcan la escena, se desvanecen ante la fuerza silenciosa de una dignidad que se niega a ser borrada. La presentación de su nuera, cargada de esa ironía que sólo la desconexión puede engendrar, nos confronta con la realidad de que el verdadero valor de una persona no se mide por su efímera presencia en un evento social, sino por los cimientos sólidos que ha construido, los sacrificios que ha asumido y el legado, a menudo tácito, que ha dejado. En este punto, donde las capas de la narrativa se han desplegado, emerge una verdad fundamental. La grandeza no reside en la ostentación, sino en la constancia, no en el aplauso inmediato, sino en la siembra paciente. Don Ramiro, al sostener el contrato del salón, no solo exhibe un documento, sino la materialización de décadas de dedicación, un testamento silencioso a su compromiso familiar. Su figura, marcada por el peso de los años pero imbuida de una fuerza interior inquebrantable, nos enseña que la verdadera medida de un ser humano se encuentra en la profundidad de su huella, en la resiliencia con la que enfrenta la adversidad
y en la dignidad con la que reivindica su propia existencia. La cámara, al capturar esa sonrisa cansada pero firme, revela la sabiduría de quien ha comprendido que el respeto no se mendiga, se gana con la integridad de los actos. La lección que emana de esta experiencia trasciende el ámbito familiar, para convertirse en una reflexión sobre nuestra propia capacidad para ver más allá de las apariencias, para honrar el esfuerzo que a menudo opera en las sombras. En un mundo que privilegia lo efímero, es nuestro deber cultivar una memoria activa, una que reconozca y celebre a aquellos que, como don Ramiro, han edificado los cimientos sobre los que construimos nuestro presente. La práctica de la empatía, de la gratitud genuina, de la apreciación por las historias que nos preceden, esa es la verdadera siembra que asegura la continuidad de un legado de respeto y dignidad. La comprensión profunda de este mensaje, la integración de esta lección en el tejido de nuestras propias vidas, esa es la siembra que ahora comienza.